Ok. Muy bien. Pues ya vamos empezando. ¿Te late? Adelante. Adelante. Muy bien. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por estar presentes en esta charla. Que tengan muy buenas tardes todas quienes están aquí presentes. Esperemos que se vayan incorporando más participantes. Y nuevamente me presento. Mi nombre es Ivette Pavón. Yo soy la coordinadora del área educativa de Casa SEM. Y esta iniciativa nace a raíz de un proyecto que tiene por objeto reunir a responsables de centros de acopio de residuos reciclables para fomentar un fortalecimiento cooperativo. Así que esta es la segunda charla de una serie de 4 donde se van a impartir temas de interés para pues aprender todos en conjunto y poder tener una mayor comprensión de la problemática de los residuos, tanto residuos sólidos urbanos como residuos en manejo especial, y que esto pueda ayudar a tener una mejor operación en sus respectivos puntos de trabajo. Y en esta ocasión nos está acompañando Luis Macías, que es nuestro colega en Casa SEM. Él es egresado de la licenciatura en Gestión y Economía Ambiental en CUSEA. Es colaborador del área de incidencia en políticas públicas. Ya lleva pues bastantes años trabajando en Casa SEM con el tema de RAE, de residuos, aparatos eléctricos y electrónicos y sustancias tóxicas. En ese aspecto pues es la mano derecha de Sofía con estos temas y ahí se van a los rounds. Pero tú platícanos más, Luis. Así que te cedo la palabra y adelante. Gracias, Laura. Sí, tenemos varios años trabajando en temas de residuos electrónicos, principalmente desde una visión de sociedad civil. Hemos colaborado con entidades privadas y públicas en temas incluso de legislación e incluso en algún momento realizábamos acopio de residuos electrónicos en campañas anuales. Ya no los hacemos, pero en algún momento los hicimos. Y esta presentación pues incluye un panorama un poco más general y amplio de lo que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Bueno, primero, ¿qué son los aparatos eléctricos o electrónicos? Pues como otro tipo de residuos son aquellos que terminaron su función, su vida útil, y al finalizar se convierten en un residuo y son desechados por el consumidor y pueden llegar a ser dispuestos de manera adecuada o inadecuada. Este término de RAE es el término más aceptado a nivel mundial e incluso lo hemos querido aplicar en México. En México se conocen más bien como residuos de la industria de la informática, pero el término más general a nivel global aceptado es el de RAE. Los RAE tienen una característica que tienen componentes que son muy valiosos, pueden llegar a tener oro. Ajá, adelante. Disculpa que te interrumpa, Luis. ¿Puedes poner la pantalla completa? Es que no sé si estás haciendo cambios, pero seguimos viendo la misma pantalla, digo, la misma diapositiva, la primera. Ok, según yo estoy presentando, pero se me hace raro. A ver, permítame, espérame. Ujú. Espérame, permíteme. Voy a compartir mi pantalla completa para... Sí. Permítame. Ahí se ve. A ver, ponle en el... Ah, ya está, ya está. Listo, ya se ve. Sí, va. Bueno, esta ya la pasamos. Esta es lo que comenté del término de RAE, que es el término más aceptado a nivel mundial y se ha venido manejando
en muchísimos países. Bueno, los residuos electrónicos tienen una característica que los hace muy especial en comparación con otro tipo de residuos, es que tienen características de peligrosidad, pero también tienen características que les dan cierto valor económico. Pueden llegar a tener piezas valorizables como oro, cobre y otro tipo de metales. Y bueno, aquí vienen unos ejemplos de algunos aparatos electrónicos como computadoras, discos duros, laptops, televisores, celulares. Esta fue de una campaña previa, ya no se realiza, pero sirve de ejemplo para visualizar algunos ejemplos de equipos electrónicos. Esta es un poco la generación global de RAE a nivel mundial. Aquí vienen tres escenarios distintos. En 2014 hubo una generación per cápita de 6 kilogramos per cápita, o en su caso hubo una generación de 44 toneladas métricas en 2014. En 2019 fue de 53.6 toneladas métricas y se espera que para el año 2030 suba hasta 74.7 toneladas métricas. Y en la parte de abajo, lo que nos dice esta gráfica es que el 17.4 de toda esta generación de residuos a nivel global se recicla a través de vías formales, mientras que el 82% restante no tenemos idea de lo que está pasando con ellos, y la teoría más fuerte es que está en vertederos, en reciclaje informal o en algún sitio o tiradero clandestino. Pero solo el 17% se gestiona a través de la vía formal. Esta es la generación de RAE ya en la región. Lo que resalta de esta gráfica es que prácticamente a nivel de América Latina somos México y Brasil los que más generamos residuos electrónicos, y ya hablando, pues incluyendo a Estados Unidos y Canadá, todavía ellos generan mucho más cantidad que nosotros. Bueno, ¿qué tienen los aparatos electrónicos? Tienen muchísimas sustancias tóxicas que llegan a afectar muchísimos sistemas en el cuerpo, que pueden ser desde plomo, mercurio, cromo, arsénico, cadmio, que si llegan a tener contacto con el reciclador o con una persona que le dé un manejo inadecuado, puede llegar a alterar, uno, su salud, y dos, afectar el entorno o el ambiente en el que se maneja. Este es como el ejemplo que más nos gusta en CasaSem, que son los televisores analógicos. Hemos venido trabajando este tema desde prácticamente 2014, cuando andaba muy fuerte el tema del apagón analógico. Y este ejemplo nos gusta porque es uno de los equipos electrónicos de muy difícil manejo, muy difícil gestión y muy difícil reciclaje. Y pues mucho tiene que ver con las sustancias tóxicas, porque muchísimo de la composición de una televisión es contenido peligroso y muy poco es contenido que puede llegar a ser valorizable en el mercado. Bueno, esto es un poco de los daños a la salud del plomo. El plomo está principalmente en los equipos electrónicos, y aunado al ejemplo anterior, en los televisores. Lo que hacen es que el plomo se libera cuando se rompe el CRT, que es el vidrio, y hay cierta liberación de plomo. Entonces, si el reciclaje no es adecuado, se hace de la vía por vía informal, el plomo se libera y causa afectaciones. Y el plomo presente en los televisores analógicos está documentado que puede afectar muchísimos órganos, afecta muchos sistemas en el cuerpo, y pues genera mucho malestar aún mayor en los niños. De hecho, el plomo es una de las sustancias tóxicas de mayor preocupación a nivel mundial, y una de las sustancias de mayor preocupación incluso para la Organización Mundial de la Salud.
Estas son carcasas de televisores analógicos. El vidrio tenía el problema del plomo y el plástico tiene el problema con unas sustancias que se le conocen como retardantes de flama bromados. Lo que hace esta sustancia en los plásticos de los equipos electrónicos es evitar que haya una combustión por sobrecalentamiento. Estos aparatos tienen un sobrecalentamiento cuando están en función y precisamente estas sustancias lo que hacen es retardar un proceso de combustión. No es que evite que se incendie, por ejemplo, en caso de un corto, pero lo que sí hace es que ralentiza muchísimo el proceso de que se consuma en llama. Y de todos los tipos de retardantes de flama que existen, los equipos electrónicos tienen unos que son retardantes de flama bromados, que son muy tóxicos y causan muchísimos problemas a la salud y muchísimos problemas al ambiente. Bueno, estas son un poco de las afectaciones que causan los retardantes de flamas bromados, que prácticamente contienen sustancias químicas que se conocen como contaminantes orgánicos persistentes, y entre las afectaciones más comunes se encuentra la disminución inmunitaria, disfunciones neurológicas, disfunciones reproductivas, alteraciones hormonales, alteraciones del desarrollo, trastornos neuroconductales y cáncer. Estas sustancias son tan peligrosas que se ha regulado a través de convenios internacionales, convenios que incluso México forma parte, y uno de ellos es el convenio de Estocolmo. Hubo un caso muy particular en México hace unos años cuando fue el tema del apagón analógico, porque en teoría las televisiones analógicas antiguas iban a quedar en desuso una vez se diera la transición a la televisión digital terrestre. Entonces, estimaciones del mismo gobierno decían que alrededor de entre 34 y 40 millones serían las televisiones que podrían quedar en desuso. Y 20 millones de ellas dependían de la señal abierta para funcionar, lo que es, en teoría nos dice que por lo menos 20 millones de televisiones en México sí van a dejar de funcionar una vez se diera la transición. Y cada televisión en promedio tiene 2 kilogramos de plomo, entonces era muchísima la cantidad de plomo que era incierta de saber cuál iba a ser su destino final. Y ya en estimaciones más precisas, se estimaba que 67 toneladas de plomo eran las que podrían quedar liberadas una vez se realizara esta transición a la televisión digital terrestre. Esta imagen es de aquí de la ciudad de Guadalajara. Más o menos fue en los años del apagón analógico. Esta es una calle en un barrio una colonia que se llama Balcones de Oblatos, muy conocida por tener un altísimo auge de reciclaje informal de residuos electrónicos. Y desde entonces, e incluso hasta la fecha, es común encontrar este tipo de escenario. Esta foto ya es un poco vieja, fue más o menos en esos años 2014, 2015, pero era muy común ver este tipo de residuos en las calles, en las casas, en las azoteas, porque estaban saliendo en desuso, o sea, era un problema de contaminación muy fuerte, pero que no fue muy visible, porque estaban cayendo en manos del reciclaje informal. Esto también es de nuestra galería. Era común ver aquellas camionetas que pasan recolectando, monitoreando, comprando residuos, cartón, papel, que llenaran sus camionetas con equipos electrónicos porque prácticamente salían por montón. Ellos las recolectaban, vendían el plástico o en su caso rompían el vidrio para sacar una pequeña pieza de cobre que era lo que ellos vendían. No sé exactamente si era cobre, pero era un metal y ese metal lo
lo vendían y lo demás pues lo tiraban o lo trituraban porque no tenía valor económico. Entonces era común ver televisiones armadas, listas para desmantelar, y también era común ver en todos lados televisiones desmanteladas que la gente abandonaba. Esta es otra también de nuestra galería. Pues, una es de un taller de reciclaje informal, bodegas y ese tipo de lugares, también en balcones de Oblato, y era muy común encontrar este tipo de residuos en manos de los recicladores informales. Estas son otras. Sí, ¿verdad? Era cobre. Y era muy poquita la cantidad. De hecho, un televisión analógico, su composición es 90% plástico y vidrio, y solo el 10% era material valorizable. Entonces, de una televisión, solamente una pieza es la que era comercialmente viable, y solamente era el 10% del equipo. Entonces, te deshaces del 90% del aparato porque no tiene un valor en el mercado. Este es también de nuestra galería. Prácticamente lo que están haciendo aquí es desmantelar los televisiones, rompen una parte de atrás del vidrio del CRT, le sacan la pieza. Algunas televisiones analógicas, pues un poco más modernas, tenían una pequeña tarjeta electrónica, pues sacan cables, del cable sacan el cobre, y el 90% lo desechan donde puedan. Este es un proceso de reciclaje. Aquí lo que estamos viendo es quema de cable. Están quemando cable para atraer el metal. Y de la segunda imagen, pues es un pequeño taller también de desmantelamiento de equipos electrónicos. Si se fijan, las condiciones no son muy óptimas para realizar este tipo de procesos. Este es un pequeño video de más o menos cómo realizan el proceso. Lo que va a hacer este señor en el video es hacer trituración de una carcasa de televisión analógica para obtener piezas de plástico para un segundo proceso de reciclaje. Lo voy a reproducir, nada más si tienen el volumen muy alto con audífonos. No sé si el volumen aquí lo pueda regular yo, pero aquí le bajo poquito y ahí va. Ese fue uno de los videos. Voy a intentar pasar el siguiente. Este es un segundo video, ya de un segundo proceso. Ahí lo que vimos fueron piezas de plástico. Este no sé si sea el mismo. A ver, lo voy a reproducir. ¿Y qué hacen con estas piezas que vimos tritura? Ah, ¿sí, Laura? Luis, disculpa, nada más para abrir fila, hay un comentario de Aranzazú, nada más. Y previo, Saúl Polino dijo, sí, un molino de plástico y una extrusora. Y Aranzazú tiene una pregunta, adelante. Adelante. Gracias, Ivette. Luis, te tengo una pregunta. Es que estás mencionando que solamente el 90%, digo que el 90% no es valorizable porque pues es prácticamente plástico y vidrio. Sabiendo que ustedes como Casa SEM han hecho una labor larga en cuanto a política pública y
investigación, ¿tienen identificadas estrategias o algún escenario en donde este porcentaje pueda disminuir y que efectivamente pueda ser más valorizable, más elementos o materiales de este tipo de residuos electrónicos? Sí, de hecho, bueno, es que estos electrónicos, los equipos electrónicos tienen la característica en especial de que tienen una sustancia peligrosa en los plásticos. Entonces, esta sustancia se adhiere a los equipos electrónicos, los hace, digamos, más resistentes al fuego en caso de sobrecalentamiento, corto, cosas así. El problema es que son altamente contaminantes e incluso las sustancias están reguladas por convenios internacionales. Y en efecto, si no fuera por esa sustancia, sería otra historia distinta, sería muy valorizable, incluso realmente lo es. O sea, el plástico de los televisores analógicos y en general de los electrónicos, en el mercado informal tiene muchísimo valor porque que tengan esta característica los hace como muy demandados en el sector informal, solo por tener esta característica. Y no nada más en el informal, también en el sector formal tienen un alto porcentaje de valor. Decimos que no son valorizables porque en teoría su reciclaje no debe de realizarse, incluso está prohibido su reciclaje. Entonces, por ejemplo, tomando el caso de los televisores analógicos, solo el 10% es valorizable y prácticamente son los metales. El vidrio podría reciclarse, pero no debe reciclarse por su alto contenido de plomo. Entonces, el poco valor que tuviera para ser valorizable no lo tiene. Y el plástico, aunque sí se puede reciclar para hacer estos productos que están, por ejemplo, en esta imagen, no debe de realizarse el reciclaje por las características de las sustancias químicas de los residuos electrónicos, de los plásticos. Aquí lo que hicieron fue fundir para hacer botas y ese tipo de cosas. Digamos que sí se pueden valorizar, pero no se debe de hacer. Es muy peligroso e incluso, estas botas son de aquí, de Oblatos, o sea, ellos mismos nos las enseñaron, pero su reciclaje incluso no debe de realizarse. Sí, sí, sabiendo eso que es tóxico, entonces ¿cuál sería como el mejor camino, ¿no? Para poder destinar este tipo de materiales. Sí, el mejor camino es, uno, prohibir el reciclaje. Esa es como la mejor opción para este tipo de residuos, los equipos electrónicos. Prohibir el reciclaje no de todo el equipo, pues, de los componentes que contengan sustancias reguladas por convenios internacionales. Digo, hay otras piezas, cobre y ese tipo de cosas que no causan una afectación como tal, pero otras que sí. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de darles un manejo? Pues es no reciclarlos, prohibir su reciclaje y el confinamiento de este tipo de residuos. O sea, confinarlos y no dejar su reciclaje. O sea, su reciclaje es muy tóxico. O sea, como estaban reciclando los señores que vimos en los videos, estaban haciendo un daño muy grande a su salud por las características que se liberan al hacer procesos de fundición y trituración de este tipo de plástico. Ok, levantó la mano Luis Delgado y una segunda pregunta de Saúl que dice si es peor el reciclaje que volverlos a utilizar. Sí, en este caso, digo, muy difícilmente volverías a utilizar un plástico para otro, o sea, como una carcasa para hacerlo otra vez carcasa. O sea, eso prácticamente podría hacerse, pero no se hace porque no se puede. Y en el tema de reciclaje, se puede hacer también, pero no es recomendable
reciclarlo por las características peligrosas de los electrónicos. Incluso o sea, el hecho de que tengas la laptop en las piernas, hay cierta exposición a retardantes de flama y a ciertas sustancias COPS que tu piel está absorbiendo. Entonces, si así hay exposición a sustancias tóxicas, cuando haces procesos de trituración y fundición, incluso sea en el sector formal o informal, es un daño ambiental y de salud muy grande. Oye Luis, ok, es contaminante, no lo puedes transformar, pero si cambiaran la política y el- el criterio internacional es no lo recicles, ¿sí? En algún lugar de todos modos, todos esos residuos deben de quedar. El desecharlos no causa también peores contaminación. No habrá una forma o un proceso o a invertir en algún proceso que más bien disminuya la exposición al proceso de reciclado y recuperación de ese material en vez de simplemente descartarlo como material reciclable. Porque al hacer esto, tienes el problema ahora de que todas esas carcasas, y te lo digo porque yo ahorita precisamente en este momento tengo ahí mucha carcasa de impresoras, Sí, porque ahora el destino, ¿qué destino? No hay ni siquiera un destino ahorita que puedas decir, ah, bueno, al menos lo llevo aquí. Entonces, al aplicar tú una política de cero reutilización, pero sin buscar una solución real, pues la política también estaría fallando, ¿no? sí, de hecho, retardantes de flama hay muchos, de muchos tipos. Unos, por supuesto, demasiado peligrosos, que son los que tienen los equipos electrónicos. Y incluso, bueno, en una de las diapositivas anteriores vimos que solo el 17% de los equipos electrónicos que se reciclan o se generan en el mundo, solo el 17% se reciclan. El porcentaje restante, nadie sabe dónde están. E incluso el manejo que se le da en el sector formal no garantiza que sea un manejo adecuado. O sea, de ese 17% que se maneja desde vías formales, no hay certeza de que su manejo sea adecuado. Incluso hay documentación que también generan la misma contaminación. Lo que los diferencia del sector informal es simplemente que tienen permisos y autorizaciones para reciclar. Entonces, teniendo todo en regla, los residuos que ellos reciclan, manejan y gestionan, lo hacen desde un ámbito más legal porque en teoría están autorizados para hacerlo, aunque los procesos sean altamente contaminantes. Y en el término de responsabilidad ambiental y de salud, lo mejor es no reciclarlos, solo confinarlos. Bueno, por eso, pero caemos a lo mismo. Haz de cuenta, simplifiquémoslo. Yo ahí tengo dos jumbos con este tipo de plástico. Yo no los puedo estar confinando, ¿sí? O sea, yo los tengo ahí desde hace como 6 meses y he estado buscando un lugar donde destinarlos correctamente, o como dices tú, un lugar autorizado, aunque teóricamente no debería ser reciclado, por lo que dices de la ley de la percepción mundial sobre el tema. Pero el simplemente decir no se recicla porque no es reciclable, lo único que causa es precisamente que el 80% no lo veas. En este caso, ¿yo qué hago con esos dos jumbo llenos de ese plástico? Si ahorita me estás comentando que la ley me lo impide, entonces, a qué destino le doy? Mira, no es que impida como tal hacer el manejo, o sea, obviamente tienen que hacerse un manejo responsable. Lo que se prohíbe más bien es darle como el proceso de trituración, ese tipo de cosas para cierta fabricación de otros ciertos productos. En este caso que tú me comentas es buscar uno que sea un reciclador autorizado y dos, si es posible, preguntar cuál va a ser el destino final
de estas carcasas de impresora y cuál es un poco el manejo que le dan y ese tipo de cosas para que tú puedas tener certeza de que no van a acabar en un sitio clandestino. Hubo un caso muy particular aquí en Guadalajara en el que se lanzó a través de gobiernos municipales una campaña de recolección de residuos electrónicos y tenían recolector, tenían reciclador, tenían personal manejando los sitios de acopio y el reciclador lo que hizo fue de todo lo que le mandó al municipio irlo a tirar a un sitio clandestino. Entonces, e incluso aunque sea un reciclador autorizado, no garantiza que su manejo vaya a ser adecuado. En este caso, la recomendación sería pues, preguntar por la empresa qué hacen con las carcasas, qué destino le van a dar, ese tipo de cosas, y tú puedes tener certera de que por lo menos no va a pasar lo que pasó en el programa de acopio municipal, que todo lo que acopiaron terminó en un sitio, en un tiradero clandestino. Entonces, en ese caso, Luis, o sea, por ejemplo, ahí que él investigue, o sea, hasta cierto punto sería mejor que le dijeran, oiga, pues lo vamos a confinar, esto se va a confinar y va a llegar a, no sé, dónde están los puntos de confinamiento. Y otra cosa, ¿dónde podrían, por ejemplo, encontrar estos puntos autorizados? ¿Sería también con ayuda de la información de Semadet? Exactamente. Sí, a la primera pregunta, sí, prácticamente es tener certeza de que esas carcasas en particular no van a terminar en un sitio clandestino y ya ellos te dirán, no, pues es que nosotros lo confinamos o incluso ese tipo de residuos por lo general están como brincando de una empresa a otra, pero es como, digamos, hacer una pequeña auditoría de ser posible para tener certeza de que esos residuos no van a terminar en un sitio clandestino. Y lo ideal sería que le dieran confinamiento porque ya cuando hablas de reciclaje para un segundo proceso, estamos hablando de daños de contaminación y afectaciones a la salud. Claro, bueno, también podemos meter el tema de sensibilización y reducción, ¿no? Exactamente. Bien, levantó la mano Cintia, no sé si querías aportar algo más, Cintia, y después Luis. De hecho, quería, pues en cuanto a las empresas que se hacen responsables de acuerdo como lo marca la legislación de sus marcas, el destino final de sus equipos, como es el caso de algunas que sí tienen sus programas, como es HP, como es Samsung, donde, bueno, también Mac tiene su política, que ellos se hacen responsables de los residuos generados. Entonces se pueden buscar en sus páginas a dónde puede solicitarse que te manden una guía para que tú puedas mandar los equipos y se hace de manera gratuita. Exactamente, de hecho, eso tiene un término que se conoce como responsabilidad extendida del productor. Este término es, digamos, el eje central de medidas de regulación en otros países. Por ejemplo, en la Unión Europea utilizan este término para hacer gestión de los residuos electrónicos. La responsabilidad extendida del productor básicamente lo que te dice es que el fabricante es el responsable del producto que pone en el mercado una vez haya concluido el final de su vida útil. ¿Y qué implica esto? Que las mismas marcas establezcan sistemas de retorno para los productos que ellos ponen en el mercado. De manera de que si ponen una laptop, tienen que tener establecido un programa de gestión para que al final de su vida útil la laptop regrese al fabricante y el fabricante se encarga de darle un manejo según la legislación que esté en cada país. Entonces, estas marcas lo que hacen es hacer campañas de acopio, sistemas de retorno
Incluso en muchos casos, cuando vas a comprar, por ejemplo, un celular nuevo, puedes llevar a cambio el viejo. O sea, tienen como muchas estrategias para retornar los residuos electrónicos, cosa que no pasa en México. En México tenemos un sistema diferente que se conoce como responsabilidad compartida, y lo que nos dice este principio es que cada actor involucrado en la cadena de valor tiene cierto porcentaje. El fabricante tiene cierta responsabilidad, el vendedor tiene cierta responsabilidad, el consumidor tiene otra responsabilidad. Entonces, como que dicen, cada quien tiene un cierto grado de responsabilidad en el manejo, pero nadie sabe exactamente cuál es la responsabilidad de cada uno. Y eso es lo que causa cierto conflicto para manejar ciertos residuos. No sé si haya otro comentario. No, por mi parte no, adelante. De hecho, ahorita una de las cosas que dijo Laura también, de dónde, por ejemplo, encontrar recicladores, Semadé tiene una lista pública de empresas autorizadas para este tipo de residuos. Entonces, es descargarla de la página de Semadé, ver quiénes reciclan o recolectan equipos electrónicos, y nada más es como asegurarse que si se le va a dar un destino con ellos, no vayan a terminar en un sitio clandestino. Y voy a continuar. Bueno, este es un molde para hacer botas, de unas botas fabricadas de plástico de residuos electrónicos, precisamente de ahí mismo de Oblatos. Esto es en un laboratorio en un país de la Unión Europea, donde están analizando el nivel de retardantes de flama, y pues lo que encontraron fueron altísimas cantidades de sustancias tóxicas en este tipo de plásticos fabricados a través de procesos de reciclaje de equipos electrónicos. Sofia from Mexico brought us those little wheels and products which are made of recycled plastic, and we can try to measure them for bromine to see if they do contain some polybrominated diphenyl ethers. And basically, by pointing the beam from the XRF device towards the sample, we can get the information on total bromine content in the sample. So we are okay, yeah. So we are in particular checking for total bromine in here, BR, and the number says that the sample contains around 7. Ahí lo que está presentando son altísimas cantidades de bromados, que es una de las características que tienen los retardantes de flama en los equipos electrónicos. Bueno, nosotros hemos participado en ciertos estudios de daños a la salud, y prácticamente lo que nos dice esta gráfica es que existe una correlación muy alta entre el reciclaje de equipos electrónicos con ciertos daños a la salud. O sea, está muy acompañado el reciclaje de equipos electrónicos en el sector informal con ciertas afectaciones a la salud relacionados con este tipo de actividades. Luis, Entre ellas, ¿puedes pues, como enunciar brevemente, como enlistar estas problemáticas? Sí, claro. Gracias. Depende de la sustancia, digo, estamos hablando de mercurio, estamos hablando de plomo, estamos hablando de contaminantes orgánicos persistentes, pero en general se relaciona con índices de violencia. O sea, la exposición puede hacer a las personas un poco más violentas, problemas de concentración, en niños, por ejemplo, en atención en las clases, se reduce la capacidad para almacenar información, sistemas, prácticamente afecta todos los sistemas del cuerpo.
riñón, muchísimas afectaciones, pero en general, incluso los más afectados son los niños. Hay evidencia de que son los niños los que son los más afectados, los más vulnerables, pero en general se relaciona con afectaciones en todos los sistemas del cuerpo. Bueno, esto es un poco relacionado con lo anterior. Este es un estudio que buscaba relacionar la memoria, la capacidad de procesar información y ese tipo de cosas con las actividades de reciclaje informal. Y se encontró que a mayor reciclaje informal había más afectaciones en las personas. Bueno, esto es algunos de los impactos negativos, pues contienen compuestos peligrosos, afecta básicamente ecosistemas y la liberación de sustancias tóxicas pues causa afectaciones tanto a la salud como en el medio ambiente. Y en tema de legislación, pues sí se busca tener regulación para gestionar los residuos electrónicos. Prácticamente tenemos información desde la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que nos dice que este tipo de residuos en particular serán considerados como residuos de manejo especial. Los residuos de manejo especial son aquellos que no cumplen las características para ser considerados como peligrosos y tampoco cumplen con las características para ser considerados como residuos sólidos urbanos. Aunque en teoría está por definición, porque los equipos electrónicos en particular sí tienen muchísimas sustancias tóxicas, pero por alguna razón no entran ahí, entran en residuos de manejo especial. Bueno, estos residuos de manejo especial, equipos electrónicos, se gestionan a través de un plan de manejo según lo establece la ley. El plan de manejo existen muchas modalidades y su objetivo es minimizar prácticamente la generación de este tipo de residuos y establecer estrategias para darle un manejo adecuado a los equipos electrónicos, cosa que realmente no pasa por el sistema que tenemos de responsabilidad compartida, a diferencia de otros países, que incluso con sistemas más avanzados de retorno de equipos electrónicos, también tienen muchísimos problemas para hacer recolección de este tipo de residuos. Luis, una pregunta acá Dime. en el chat por parte del otro Luis. Dice, si es tan peligroso el hecho de los retardantes, ¿no sería más fácil cambiar la química de esos plásticos? ¿Por qué exponer la salud de esa forma? ¿Qué se ha visto al respecto de ese tema? Es la idea de los convenios internacionales que Basilea, Estocolmo, que buscan reducir al mínimo la cantidad de sustancias tóxicas, por ejemplo, de contaminantes orgánicos persistentes. En este caso, tipos de retardantes hay muchísimos, y precisamente lo que buscan muchos convenios es establecer valores máximos permisibles en el que no pueda el fabricante poner más de cierta cantidad de sustancia tóxica en un equipo electrónico. Por ejemplo, los televisores analógicos o equipos viejos tienen altísimas cantidades de sustancias tóxicas porque no había regulación al respecto. Entonces, a través de convenios internacionales o acuerdos internacionales se busca establecer un límite máximo permisible o incluso, en el mejor de los escenarios, buscar la prohibición de determinadas sustancias tóxicas. Sabemos que es muy difícil que las quiten, y sobre todo cuando estás hablando de las características de un equipo electrónico que ocupa cierta resistencia para mantener cierta temperatura, pero la idea es esa, establecer límites a las sustancias que se les añaden, o en el mejor de los casos, prohibirlas.
cuando Oye, sea otra posible. pregunta. Ahorita que comentas eso, no sé si lo ibas a comentar más adelante. Entonces, desde que empezaron estos convenios a la fecha, ¿ha habido avances importantes respecto a esas regulaciones? Sí, por supuesto. Ha habido ciertos avances, por así decirlo. De hecho, hay como revisiones periódicas de los acuerdos que se realizan en, en este tipo de acuerdos. Y la idea es siempre buscar la reducción más eficiente para este tipo de sustancias. La verdad es que los avances no han sido como los más óptimos porque en este tipo de acuerdos intervienen tanto sector salud, intervienen gobiernos, intervienen los mismos fabricantes. Entonces es como una lucha constante entre la industria, entre vendedores de materias primas, entre los gobiernos, sociedad civil, organizaciones que buscan prohibir, por ejemplo, ciertas sustancias en ciertos equipos electrónicos. Los fabricantes no quieren, entonces es como que de pronto sí hay avances, pero luego se ve como que no. O sea, como que es muy variado. Es como una lucha con la industria por este tipo de sustancias. La industria química yo creo que es una de las industrias que mayor peso tienen a la hora de toma de decisiones en estos convenios. Ok, gracias. De nada. Bueno, esta es una imagen ilustrativa de cómo funciona el sistema de retorno a través de un sistema de responsabilidad extendida del productor, donde el mismo fabricante que le vende el equipo electrónico al señor es el mismo que se lo recolecta. ¿Cómo se lo recolecta? Pues hay muchas estrategias que puede implementar para hacerlo, pero prácticamente es el sistema que más ha funcionado a nivel mundial. Bueno, esto es un poco de lo anterior. Esta me la voy a brincar porque tiene que ver con televisores analógicos. Bueno, la voy a comentar rápido. En México hubo una política de transición a la televisión digital terrestre y lo que hicieron aquí fue que a través del gobierno federal, para cumplir con el derecho humano de acceso a la información y a la comunicación y no dejar sin señal a muchas familias en México, regalaron alrededor de 10 millones de televisiones digitales en hogares de escasos de recursos. Y lo que hicieron aquí fue que de todas las televisiones que regalaron, no hubo un plan de manejo como tal para establecer sistemas de retorno para esas televisiones. Bueno, esta es información de Jalisco, esta me la voy a brincar. Y es todo, pero no sé si me estoy brincando algo, a ver, permítanme. Este tema es muy importante, el de la responsabilidad extendida, porque México no tiene un sistema de retorno para hacer recolección de equipos electrónicos. Incluso nosotros, como Casasem, tenemos la experiencia de haber hecho campañas de acopio de equipos electrónicos. Nuestro centro de acopio comunitario también recibió equipos electrónicos en muchísimo tiempo y lo único que notamos fue que estamos haciendo la chamba de los productores, o sea, son ellos los que deberían estar haciendo la chamba de recolección de equipos electrónicos y no nosotros como organización. Entonces estamos asumiendo una responsabilidad que no nos toca y que deja totalmente fuera a las marcas. O sea, deberían de ser ellos quienes realicen la gestión de este tipo de residuos y no los acopiadores. Y realmente no es que no lo hagan, simplemente no lo quieren hacer en México. Digo, Sony, Samsung y esas marcas también están en otros países europeos y ya lo hacen ahí, pero en México no hay una responsabilidad como tal para hacerlo. Y como organización lo que estamos procurando
o fomentando es que sean las marcas quienes se hagan responsables del sistema de manejo y desecho de los equipos electrónicos, y no precisamente los gobiernos municipales, o de pronto hay campañas en universidades o campañas estatales. O sea, ese no es como asumir una responsabilidad que no nos toca, porque deberían de ser los productores quienes estén asumiendo, por lo menos en este tipo de residuos, la gestión y manejo y de desecho de estos equipos. Y creo que con eso sí es todo, Laura. Y muchas gracias, Luis. En este caso, antes de cerrar del todo, pues tendría que ver con los huecos legales, ¿no? O sea, el hecho de que sí lo hagan en otros continentes, en otros países, pero aquí no, tiene que ver con esos aspectos de legalidad. Sí, claro. De hecho, como su legislación en la Unión Europea dice, incluso también en algunas partes de Estados Unidos y Asia, dice que es las mismas a nivel de ley, dice el fabricante es el responsable. Entonces es el fabricante el que se tiene que encargar del manejo de estos equipos electrónicos. Lo hace a través de muchísimas estrategias. Una de ellas, por ejemplo, es el financiamiento. Para financiar sistemas de retorno, lo que hacen es, entre comillas, poner como un impuesto verde. O sea, si vas por un iPhone de 15,000 pesos, ellos te cobran a lo mejor un porcentaje adicional para utilizar ese dinero para financiar campañas de recolección, sistemas de retorno, ciertos puntos limpios, muchísimas otras cosas, pero es el productor quien se encarga de, digamos, de alguna manera monitorear, supervisar todo este sistema de gestión. A veces no lo hacen ellos directamente, sino que se agremian y empiezan a hacer como muchas estrategias por parte de ellos, pero lo hacen porque viene desde su propia ley, y si no lo hacen, pues es un atache para el cumplimiento de su legislación. En México, por ejemplo, es la responsabilidad compartida, y pues en definición suena bien porque dice que a cada uno de nosotros nos toca una responsabilidad al vendedor, otra al reciclador, y en definición suena bonito, pero en la práctica nadie sabe qué porcentaje de responsabilidad nos toca a cada uno. Claro, pues ya nada más es como se dice, echarse la bolita, ¿no? Exactamente. Bien, pues muchísimas gracias, Luis, por tu participación. Pues bueno, creo que se puede abrir un breve espacio para preguntas y comentarios. Levantó primero la mano Luis Delgado y después Verónica. Adelante. Oye Luis, hablando de la responsabilidad compartida, bueno, obviamente no desconozco cómo está la ley, o supongo que más bien está muy somera y precisamente por eso no hay una definición tal cual de cada, pero ¿no sería más fácil también trabajar, en este caso, vamos diciendo, acepto mi parte de responsabilidad yo como usuario de un equipo electrónico, pero ya lo tengo aquí, y hablando nosotros ahora como centros de acopio, nosotros de pronto captamos ese equipo, como la situación que pasó ahí en Casa SEM, que de pronto dices, oye, estoy haciendo tu trabajo. Ahí no sería más fácil de pronto negociar con las grandes empresas para decirles, ok, yo ya estoy haciendo tu trabajo, tú financia para que yo continúe haciendo tu trabajo y toma tu parte de responsabilidad. Digo, porque ahí ya se diluyó la responsabilidad indirectamente, porque obviamente, como tú mencionaste, si Casa SEM ya hizo esa labor, pues ahora el productor, en este caso, que tome su responsabilidad y que de pronto financie de menos el espacio, o de alguna manera a Casa SEM por haber hecho esa labor. ¿Me explico? No sé si me di a entender. Sí, es que es muy difícil, o sea, en un escenario
ideal, o sea, tendrían que ser ellos quienes asuman todo el manejo y reciclaje y financiamiento. Pero si tú les planteas eso a los productores, te van a decir que ellos ya están asumiendo la responsabilidad con el simple hecho de que están cumpliendo lo que la ley les dice. Si la ley les dice, preséntame un plan de manejo, ellos lo presentan. El único fundamento legal es presentarlo, no cumplirlo, ni auditarlo, ni darle seguimiento. La ley solamente dice, preséntame un plan de manejo. Entonces, ellos están en el margen de la ley al haber presentado el plan de manejo. Entonces, o sea, a lo mejor se hacen cosas, a lo mejor no. Hay algunas marcas que en México que tienen ya este sistema, son muy poquitas y no le hacen publicidad porque saben que si se publicitan va a ser un caos para ellos. Entonces, ellos cumplen la ley. O sea, si les dices, oye, es que cumple con tu responsabilidad, pues te van a decir que ya la cumplen porque tienen todo lo que la ley les pide lo tienen en regla. Y legalmente, como usuarios nosotros, la población en general, ¿no podría demandarlos por el incumplimiento de su propio plan? Para forzarlos pues un poco a que realmente tomen la responsabilidad de no solamente presentar el plan, sino llevarlo a cabo. Mira, no estoy muy seguro de eso. Lo que sí te puedo decir es que muchos son planes de manejo viejos, planes de manejo de fecha de 2013, 2014, ya tienen más de 10 años que se presentaron, pero te digo, mientras la ley no le diga, uno, preséntamelo, dos, cúmplelo, y tres, dame evidencia de lo que estás haciendo y además velo actualizando, o sea, en los planes de manejo vienen residuos que a lo mejor ya ni existen. Y aparte de la ley, lo que también tiene es que lista bien poquitos residuos. O sea, la ley te pone si acaso unos 12 tipos de residuos electrónicos cuando la realidad son muchísimos los equipos electrónicos. Entonces, digamos que hay un error o hay muchísimos vacíos legales que dificultan que sea el productor el que se haga cargo. Y sí puede ser, digo, un consumidor responsable, como muchos de los usuarios de los centros de acopio, asisten precisamente por su responsabilidad de no disponer inadecuadamente el residuo, no dárselo al chatarrero que lo va a fundir, no dárselo de la basura, sino que tiene cierta conciencia del residuo que está generando y busca un desecho adecuado de sus residuos. Por eso es que en este residuo en particular acudían a las campañas de reciclaje, de acopio de este tipo de residuos, pero solamente era como hacerle la chamba. O sea, prácticamente lo que estábamos haciendo nosotros era hacer lo que los planes de manejo decían que iban a hacer. O sea, sí. Totalmente le estamos haciendo su chamba gratis. Sí, te entiendo esa parte, precisamente por eso te digo, en forma de coaccionar pues a estas empresas y que de pronto a ver si la presión llega también para forzar o incentivar el cambio o actualización de esas leyes, pues que los mismos ciudadanos también participemos. O sea, si yo entrego este equipo que yo traigo a un centro autorizado, de menos también firmo para que yo ya tomé mi parte de responsabilidad compartida. Ahora quiero que la empresa tome su parte de responsabilidad compartida realmente. ¿Me explico? Exactamente, sí. O sea, al yo demostrar que yo sí estoy cumpliendo con mi parte de responsabilidad compartida, también quiero exigir que la empresa se haga cargo de su parte de responsabilidad. Exactamente. De hecho, hicimos un pequeño proyecto en el año 2018 donde le hablábamos a las marcas desde Casasem, les decíamos, oigan, tengo una laptop de tal marca que ya no necesito porque se me descompuso, no sé qué, ¿dónde la puedo llevar? O sea, le hablabas directamente al fabricante. Y el fabricante
en muy pocos casos tenían contratos con recicladoras o recolectoras y te derivaban a estas empresas recicladoras de electrónicos por convenios que había entre productor y fabricante. En muy pocos casos existe como este convenio. O sea, si tú marcas y le dices, por ejemplo, no recuerdo qué marcas fueron las que hicimos en este proyecto, pero como un ejemplo, Sony. Sony, tengo unos equipos, unas laptops de la marca Sony que ya son desechos. ¿Dónde los puedo llevar? Ellos podrían decirte o no saben o te derivan con un reciclador con quien ellos tienen algún tipo de convenio o contrato. Obviamente no lo hacen porque no, o sea, esto no lo van a publicitar porque pues se van como digamos, echar la soga al cuello porque a ellos les cuesta. Digo, en otros países lo que hacen es que cuando tú compras ya el equipo, ya viene un pequeño cobro para fomentar todo este reciclaje. Y aquí no lo hacen. Y lo que nosotros fomentamos, porque seguido nos llaman a Casasen para preguntarnos si recibimos electrónico, nosotros lo que proponemos desde la organización es que contacten al fabricante. O sea, desde ahí ya se promueve que sea el fabricante, o más bien el consumidor, que contacte al fabricante. O sea, Sí, pero tú mismo me estás diciendo que todo el fabricante no te va a dar respuesta, entonces no le estamos dando realmente una verdadera solución. La solución, te digo, es coaccionar de alguna forma a los fabricantes para que tomen su parte de responsabilidad. Pero, como dices tú, en un mundo ideal, sí, mientras no esté a nivel de ley, no lo van a hacer. Es que ellos están haciendo lo que la ley les dice. Si la ley nada más les dice, preséntame un plan, pues ya lo presentan, pero si no piden que lo implementen y ese tipo de cosas, pues ya eso es distinto. Cosa que no pasa en otros países. qué mal, déjame callo para que la señorita te haga la pregunta. Gracias. Gracias. Mira, aquí escuchando en términos generales lo que toda lo de la plática, a mí lo que me queda es como 3 o 4 puntos importantes a considerar. Bueno, uno, me queda con esto claro, es de fomentar el no recibir, como centro de acopio, en este caso lo estoy hablando desde de mi parte, es como no fomentar el recibir los electrónicos, ¿no? Por el que no tienen un reciclaje adecuado. Ahora, la parte de la responsabilidad extendida, dejarla de mano de los fabricantes. Eso, obviamente, en un país que está desarrollado, pues es muy distinto. Acá en México es muy diferente porque todo está en el margen de la ley y hasta lo poco establecido que está. En este caso nos quedaría más bien como nosotros, como un centro de acopio, así seamos en un coto o en una entidad, en los distintos espacios que estemos, como buscar las marcas que en México sí tienen, por así decir, ¿no? Si quisiéramos hacer esa parte para no recibirlos, las marcas que sí tienen este manejo, tendríamos que llegar hasta como indagar si realmente tienen un centro de confinamiento, si realmente llega a eso, antes de sugerir cualquier otra cosa, como para dar una guía, ¿no? Y en último, aquí la última, bueno, también no sé si sería como la primera parte también, es que como usuarios de los electrónicos, también abordar en la responsabilidad que nosotros tenemos cuando usamos un equipo electrónico, hablándose de todos en general, ¿no? Entonces, aquí yo veo que es volver en un entorno como nuestro país, que es México, y en un entorno ya más localizado, que es Guadalajara, Zapopan, la zona metropolitana, es volver a recaer en la responsabilidad social del usuario, es decir, en la educación ambiental, ¿no? ¿Qué tanto yo tengo esa conciencia para poder discernir esto? Porque a final de cuentas, muchos de los usuarios, o la mayoría quieren hacer lo más práctico todo y no estarse
preocupando en muchas cosas, pero obviamente esto es por falta de responsabilidad, de educación ambiental, de conciencia, muchas otras cosas. Entonces, en este caso, creo que entonces esa parte de la educación es como básica o medular, ¿no? Porque estamos en un país donde hay muchas cosas que no hay una legislación que nos ayuda. Entonces nosotros desde nuestra trinchera, por así decir, de paso a pasito, qué es lo que sí está en nuestras manos poder hacer y de ahí desmenuzar todo esto que en un principio, yo a la hora que estaba con la plática escuchando, hay muchas cosas que yo no sabía, o sea, la verdad que qué bueno que la presencié, porque tenía a lo mejor unos paradigmas que eran muy erróneos, ahorita me quedan muy claro muchas cosas que me hacen más resonancia en ese aspecto de decir, ¿sabes qué? Desde mí, ¿cómo voy a empezar a gestionar esto para también tratar de abordarlo con la misma gente que llega y trae sus residuos a nuestro centro de acopio, ¿no? Así es. O sea, esa es la parte, aunque como entiendo la parte de Luis que es difícil, ¿cómo le haces? A final de cuentas se generan, pero aquí es de ver dónde, como cuando dicen, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina, no? O sea, ¿qué es que nosotros sí podemos hacer, qué no, y qué desde nosotros podamos gestionar? No, Sí, ahora me quedé parado porque nosotros también hemos recibido electrónicos y que se reciben, y la gente los recibe y ya con eso, a lo mejor la tranquilidad que dicen, ellos creen que eso ya es un confinamiento adecuado, pero pues la verdad es que realmente en ningún ámbito es casi adecuado, ¿no? exactamente. De hecho, algunas de las alternativas que nosotros hemos propuesto, pues es con la infraestructura que tenemos como país. Incluso cuando estábamos debatiendo si recibíamos electrónicos o no, los equipos seguían llegando a Casacén. Entonces, o sea, no era como quitar de tajo, no, pues ya no te voy a recibir porque tienen tóxicos y a ver cómo le hacen. O sea, precisamente era como, bueno, a ver, tenemos esta problemática, ¿qué solución adicional podemos dar para que no vaya a terminar en un sitio inadecuado? Que es básicamente lo que buscamos, es el buen manejo de este tipo de residuos. Y lo que hicimos en su momento fue, si recuerdo el año, creo que fue 2018, empezamos a monitorear directamente las marcas. Y las mismas marcas nos decían, llévalo aquí, llévalo acá. Entonces, de los mismos equipos electrónicos empezamos como a llevarlos a los puntos que ellos nos decían y por ahí hicimos un pequeño trabajo de eso. Entonces, la opción fue derivar a estas marcas que nos dicen, oye, ¿dónde puedo llevar mis computadoras? Pues comunícate aquí, porque es por la actividad que hicimos anteriormente. Entonces, ya no le estás haciendo la chamba al productor, más bien tú ya lo derivas al consumidor, al productor. Ya te dicen, márcales aquí y ellos te van a decir dónde llevarlo. Pero no le haces la chamba de, yo te lo acopio, yo te lo recibo, y ya, porque no estaba resultando beneficioso para la organización. Muy bien, gracias. Entonces, en este caso, actualmente Casacén lo que hace es derivar, no recibirlos ya. Sí, es correcto, Cintia. O sea, nosotros no recibimos como tal televisiones y eso, derivamos a quienes sí hacen este manejo. No los derivamos a otros centros de acopio, más bien los derivamos a las marcas que tienen convenios con recicladoras, ese tipo de cosas. Okay. Muchísimas gracias. ¿Y lo mismo aplica para los residuos eléctricos de lámparas y en general? Las lámparas, dependiendo de qué tipo de lámpara, puede llegar a tener un manejo diferenciado. Por ejemplo, las de vapor de mercurio, esas son súper tóxicas. Esas sí llevan esas ni siquiera deberían de estarse copiando, porque un foco roto puede contaminar en lo inmediato el área de donde se haya roto. De hecho, hubo algunos casos de que, dependiendo del producto que te vendían incluso hasta un kit de limpieza
en caso de que se te rompiera el foco. Y si es de vapor de mercurio, que son los, entre comillas, los peligrosos, que por cierto ya están prácticamente descontinuados, ya muy difícilmente los encuentras en una tienda de iluminación. O sea, realmente hicimos un proyecto de monitoreo de iluminación y vimos que los focos de vapor de mercurio ya están prácticamente descontinuados. De pronto los encuentras en Home Depot o cosas así, pero apilados, empolvados, muy viejos, que la gente ya no compra, precisamente porque fueron reemplazados por una tecnología más limpia, que es la tecnología LED. Pero eso no quiere decir que las lámparas, aunque ya no se fabriquen o ya no se comercialicen, no se estén desechando, porque todavía hay muchísimos edificios, hogares que están buscando la manera de deshacerse de sus focos y muchos buscan, por ejemplo, deshacerse de ellos a través de centros de acopio. Gracias. De nada. Creo que Cintia quería aportar algo respecto a lo que se estaba comentando anteriormente. Creo que podríamos darle la palabra a Cintia. Y no sé si, creo que Saúl Polino puso un comentario y podríamos cerrar ya con esto la charla. De acuerdo. Adelante, Cintia. Gracias. Gracias. Sí, efectivamente, cuando nos hablan aquí a Casa STEM para preguntarnos el tema de los residuos electrónicos, tenemos una lista precisamente de ese estudio que mencionó Luis, de las marcas que sabemos que sí pueden recibir sus equipos, y también de algunas empresas que están autorizadas, que tienen todos sus documentos en regla y que se conoce el destino final de los equipos. Estas, pues ya trabajamos con ellas, entonces sí damos la información aquí a dónde pueden enviarse, y precisamente, sí, con gusto podemos compartirla. Y también, como mencionaba Luis, de los focos, pues se necesita un contenedor especial para los focos que contienen mercurio, para las lámparas. Sí se necesita cierto manejo especial, y también cuando nos preguntan, pues les sugerimos a dónde pueden llevarlos, que puede ser a Eléctrica Variedades, que ellos tienen un contenedor, o también a la empresa de Grupo Ecológico MAC, que cuentan con un contenedor especial. Con ellos tiene un costo recibir dichos residuos. Gracias, Cintia. Sí, eso es importante también considerarlo, que muchas veces justo porque las personas no tienen esa información de lo que implica la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos, pues que se necesitan de manos ya capacitadas. Entonces todo este reciclaje pues va a implicar un costo que a veces no se contempla, y es importante decirlo pues a los consumidores. Nada más comento la pregunta de Saúl, dice: ¿y los consumidores no podemos saber qué utilizan esos aditivos? ¿No dicen las etiquetas o manuales de usuario que tienen esos componentes químicos? Sí, existen ciertas normas, digamos a nivel mundial, que los equipos electrónicos tienen que tener cierto etiquetado en tema de fabricación. Hay, por ejemplo, una regulación que se llama regulación RoHS, que lo que hace precisamente es regular las sustancias tóxicas en los equipos electrónicos. Aquí ya entran unas 6 sustancias tóxicas. Entre ellas está el plomo, el cadmio, y no recuerdo cuáles son exactamente las otras. Están también los retardantes de flama. Lo que hace es que te dice nivel máximo permisible de tal sustancia. Entonces, la manera de verificar que se está cumpliendo con esa norma es a través de una etiqueta. Esa etiqueta se pone en el equipo electrónico
o en su caso puede ser incluso visible en la caja o en el instructivo, en el manual, donde viene ese pequeño logo. Viene ROHS. Esa es como digamos, un sello que tienen como etiqueta. Y te dice que ese equipo electrónico que acabas de adquirir cumple con las especificaciones de la normatividad RoHS. Lo que quiere decir que cumple con los límites máximos permisibles de ciertas sustancias tóxicas. Es una etiquetita, por ahí anda en los equipos electrónicos. A ver si se las podemos compartir después. Ok, sí, yo creo que sería muy bueno toda esta información que vamos a estar compartiéndoles, además de la presentación. Pues muchísimas gracias, Luis. Me gustaría cerrar retomando lo que comentaba hace rato Luis Delgado y con las aportaciones de Verónica. Yo creo que, como bien decías, Vero, de que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? De repente tenemos esta confusión y la verdad es que sí suscita cierta frustración, sobre todo quienes están trabajando con estos temas, es de necesito una solución, ¿no? De repente es como, entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Pero si hago esto, resulta que no voy a tener lo que yo esperaba. Pero, pues, comentando lo que decía Luis, yo creo que sí es muy bueno, o sea, empezar, si ya se está haciendo ese trabajo, probablemente sería bueno que cada uno desde su trinchera se acerquen a las empresas como de, oye, yo tengo esta información, te estoy exigiendo esto, ¿no? Yo creo que, pues, no se pierde nada. E incluso como parte de este proyecto que tenemos de la red de centros de acopio, posteriormente se podría platicar, ¿no? Pues hasta generar algún documento como de nos estamos juntando nosotros y queremos exigir esto. Y la parte de la educación ambiental es básica. Muchas personas todavía opinan que el trabajo individual no vale la pena, sin embargo nosotros no coincidimos, digo, por algo estamos haciendo estas charlas de que a medida que las personas se vayan sensibilizando, que vayan conociendo, puedan entender cuál es la problemática, pues también pueden aportar su granito de arena y ahí podemos hablar de las 3 R's, ¿no? Empezando con la reducción, porque, por ejemplo, el otro día yo escuchaba un anuncio en el radio que hablaba acerca de la competitividad de las empresas y decía que era bueno tener opciones. Y me llamó mucho la atención porque justo uno de los ejemplos que decía era de, a mí me gusta comprar audífonos baratos porque a cada rato los pierdo. Y a mí me llamó la atención porque decía, o sea, estás fomentando que usen materiales desechables y con eso para ti es una buena opción de compra. Y digo, no, al contrario, o sea, lo que deberían de estar fomentando es que haya productos de buena calidad y pues que también nosotros como consumidores tengamos cierta responsabilidad, ¿no? O sea, que obviamente hay diferentes capacidades adquisitivas, pero en la medida de lo posible, pues tener productos de buena calidad y que tengan una vida útil larga. Entonces, pues también hablar acerca de esta responsabilidad a través de la reducción y ya pues de ahí brincarnos al reciclaje, ¿no? Y pues también yo creo que algo importante con todos los aparatos electrónicos que pues también si se puede pues fomentar la reutilización, ¿no? Como el alargar la vida útil. Si se puede arreglar algún producto, pues tratar de fomentar también eso, que también luego pasa, ¿no? Sobre todo con los teléfonos que sale más caro arreglarlos que comprar otro, que pues también es parte como de las estrategias de venta, pero pues en la medida de lo posible, lo que sí se puede hacer, pues hacerlo. Más que obviamente con una cuestión económica, pero pues también pensando en un beneficio ambiental. Pues bueno, no me queda más que agradecerles nuevamente. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias por conectarse y por sus participaciones. Les recordamos que la próxima semana tenemos otra charla. Gracias por tu me gusta, Luis Delgado. Y pues estaremos en contacto y que tengan muy linda tarde todos y todas. Gracias, Laura. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por todo. Hasta luego. A ustedes. Bye.